esperamos en el Club Amagi, la red de networking que garantiza tu instalación en un país libre, tranquilo y próspero. Últimos cupos. Si quieres participar, clubamagi.org. Bueno, queridos amigos, estamos ante una instancia histórica donde por primera vez en 6 décadas existe una severa posibilidad de que caiga la atroz dictadura comunista, pobrista, homofóbica, anticatólica e impiadosa que ha secuestrado a la hermosa isla de Cuba desde 1959 y hasta la fecha. En esta casa realizamos un documental exhaustivo que probablemente no encuentren nada parecido en ningún otro lugar. Aquí lo tienen, video recomendado, sobre la vinculación de la inteligencia norteamericana y la familia Rockefeller con la creación del personaje Fidel Castro y de su compinche el sanguinario Ernesto Che Guevara. Pero hoy les hablaremos del nuevo dictador, el que está por caer y el que es infinitamente mucho más astuto que Maduro y por tanto más peligroso: Miguel Díaz-Canel. Antes, quiero recordarles que las personas que vivían en esa Cuba opulenta, corrupta pero opulenta de la década del 50, no se imaginaban que iban a perderlo todo de un día para el otro, y ya sea verse forzados a escapar o peor, quedarse secuestrados en un infierno distópico. Procesos similares están enfrentando California, Nueva York y muchos lugares en Estados Unidos, España entera. La Argentina no ha dejado de avanzar paulatinamente en ese proceso por más que los discursos de Milei sean opuestos a sus acciones estatistas y liberticidas. Y de México ni hablar, tu país. ¿Está o no está en la misma situación? Existe una solución para salvar tu patrimonio, tu libertad y tu familia. Y esa solución, te anticipo, tiene que ver como mínimo con una segunda residencia y, llegado el caso, con votar con los pies antes de que te encierren en un gueto en una ciudad de 15 minutos o en un gran campo de concentración y dentro de 10 años digas ¿por qué no le hice caso a Nicolás Moraz? Así que si estás interesado en salvarte y estás interesado en una solución que no es gratuita ni masiva, pero sí es para gente que tiene algo de patrimonio y bastante de cerebro, te invito a clubamagi.org y aplica. Los cupos son limitados. clubamagi.org. La página está en la descripción y en el comentario fijado. Y si quieres más información la puedes obtener a través de videollamada en patreon.com/Nicolás Moraz. Unirse es gratis y una videollamada conmigo cuesta $100. Patreon.com/Nicolás Moraz. ¡Adelante! Bruce y Mariela son una pareja que se conoció en Nueva York, como si fuera una película de Woody Allen. Trabajaron duro y con mucho esfuerzo compraron 3 propiedades para tener un retiro apacible. Las alquilaban por Airbnb y todo iba muy bien, hasta la Local Law 18 de 2022 que aniquiló al sector. Prohibido el alquiler turístico, de facto. Con los $2.500 del plan de pensiones de Bruce no les alcanza para nada. Y además, el comunista Mamdani que ganó las elecciones los amenaza con un hachazo tributario por su patrimonio, por más que ahora por culpa del Estado está ocioso. Mariela se lo cuenta preocupada a su hermano Antonio, que está pensando en cerrar su tienda en California. Desde que los fiscales financiados por George Soros despenalizaron los robos menores, ha sufrido 17 asaltos. El último fue violento, pero le tiene todavía más temor al adoctrinamiento. Ha tenido que cambiar a su hija de escuela después de que su mejor amiga tenga complicaciones tras una cirugía de cambio de género inducida por profesores progresistas. Todo esto podría parecerle una broma a Eduardo en México, que es arquitecto pero tuvo que irse del negocio luego de que unos burócratas morenistas le hicieran la vida imposible, luchando contra la gentrificación y deteniendo el proyecto donde invirtió todo su esfuerzo. No quiere volver al norte con su familia, porque si allí no pagas un tributo a los narcos, estás frito. Algo similar le ocurre a Claudia en la Argentina, que le entrega el 70% de la renta del campo que heredó de su familia al Estado, pese a que Milei le había prometido una libertad que no ve por ningún lado, pagando por la leche, unos jeans Levi's o un termo Stanley, lo que sus amigos en Estados Unidos. Y todo esto porque no está en España y es varón, como Jaime, que con 40 años ya ha tenido 3 denuncias falsas, obviamente ninguna condena, pero ha pasado 3 noches en el calabozo y lo que no
no perdió en el divorcio, se lo va a quitar Hacienda, temiendo además que la casa que le dejaron sus padres sea ocupada y la pierda para siempre, mientras ahorra para poder pagar lo que el Estado pretende cobrarle para venderla, más de la mitad de su valor. Para todos ustedes, amigos, existe una solución. No es masiva, no es barata, pero puede permitirte ganar muchísima calidad de vida en una tierra estable, libre y accesible, pero solo podrás invertir aquí con alguien de confianza. Por todo eso, si te interesa, regístrate en clubamagi.org. Tenemos cupos limitados y aprovecha que aún puedes votar con los pies y salvar tu patrimonio, a tu familia y tu dignidad humana. Puedes adquirir más información uniéndote en patreon.com/Nicolás Moraz, es gratis, y luego adquiriendo una videollamada conmigo en nuestra tienda oficial. Te espero. Cuba, amigos, está congelada en el tiempo. Por sus calles aún se observan edificios desconchados y automóviles de una época que ya no existe. Durante más de 60 años, se dice fácil, casi 70, señores, 67 años. La isla ha estado subyugada por una casta bolchevique que repite como un mantra los eslóganes de las viejas ideas fallidas que los llevaron a la ruina. Ideas fallidas y anacrónicas, ideas genocidas. Hablan como si la historia se hubiese detenido en 1959. Los sucesivos gobiernos de Fidel Castro y su hermano el sátrapa Raúl destruyeron todo atisbo de libertad individual. Millones de cubanos han arriesgado sus vidas lanzándose al mar, enfrentándose a depredadores acuáticos y a las fuerzas de la naturaleza, en la búsqueda desesperada de un destino que les permita simplemente vivir honrando la vida, que no es subsistir. Durante décadas, el comunismo cubano fue maquillado por el castrismo y sus aliados internacionales hicieron lo suyo, vendiendo una panacea de igualdad, por la cual publicistas comunistas como Nayib Bukele, antes de disfrazarse de esto que ahora es, elogiaron el ruinoso sistema de educación y salud cubano. En Cuba, donde la salud pública es de primera calidad, tanto que incluso gente de Estados Unidos va a Cuba a curarse. Quisieras tener un sistema de salud pública como el cubano. Claro. Cuando tú ves aquí niños durmiendo en la calle, y ves a Cuba, que es el único país del mundo que no tiene niños durmiendo en la calle, porque hasta en París, yo estuve en París hace poco y ahí ves niños durmiendo en la calle, sobre todo ahora con el tema de los refugiados. En Cuba es el único país donde no ves niños durmiendo en la calle. Cero analfabetismo, el sistema educativo de Cuba es uno de los mejores del mundo, a diferencia de nuestro país donde están cayendo las escuelas. Entonces nos ganan en ballet, en danza, en arte, en deporte. Es el país latinoamericano con más medallas olímpicas de todos. Incluso sumando la mayoría de países latinoamericanos no llegamos a la cantidad de medallas olímpicas que tiene Cuba, pero sí creo que Cuba es un pueblo amigo y donde podemos tomar muchos ejemplos. Incluso lo he dicho anteriormente, deporte, arte, salud, educación, seguridad. En Cuba tú puedes caminar a las 2 de la mañana, la gente que conoce Cuba no me deja mentir, ¿sí? Y puedes caminar a las 2 de la mañana en cualquier parte de Cuba, en total seguridad. Y estoy seguro que en El Salvador, donde tenemos 13 homicidios diarios, donde tenemos más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas de homicidios más altas del mundo, versus Cuba con una tasa de homicidios de prácticamente cero. Pues Sí, ¿cuántas veces escuchaste que todos estaban alfabetizados y que existía un sistema de salud de excelencia? Dicho relato fue exportado al mundo como propaganda paga, junto con médicos, espías y a veces esclavizados por el propio régimen. El mito hoy se resquebraja. Tras los acontecimientos recientes en Venezuela, Donald Trump ha vuelto a posar su mirada sobre Cuba, declarando que los días del régimen rojo están contados. Tic-toc, tic-toc. El país hoy se encuentra devastado por fenómenos naturales, apagones crónicos y pestes y plagas, no exentas de vínculo con Bill Gates, hay que decirlo. Siempre los elitistas millonarios le gustan los países comunistas como campos de prueba de conejillos de indias. Todo lo cual ha expresado la negligencia estructural de la paupérrima dictadura que encabeza Miguel Díaz-Canel. Así que los invito a un viaje inmersivo en la biografía y los orígenes pantanosos del heredero del castrismo, quien quizás, incluso les diría probablemente, termine siendo su
sepulturero. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez nació el 20 de abril de 1960 en Placetas, una ciudad baja y calurosa en el centro de Cuba. Había pasado poco más de un año desde la entrada de Fidel Castro en La Habana, y la revolución todavía olía a pólvora reciente y a promesas recién impresas. Sin embargo, Placetas no tenía épica. No había montañas ni leyendas guerrilleras. Era un pueblo de talleres modestos, fábricas pequeñas y calles de tierra polvorienta donde las cenizas del pasado glorioso se pegaban a los tobillos. Su padre, Miguel Díaz-Canel, trabajaba como mecánico tornero. En su taller, el húmedo y denso calor de Villa Clara se mezclaba con el persistente hedor a grasa rancia, metal caliente y hierro limado. Seguía la política con un interés moderado, sin pasiones ni fervor. Quien sí vivía la revolución como una misión casi religiosa, como una experiencia mística, era su esposa, la maestra Aída Bermúdez. Para ella, su hijo era un cuaderno en blanco, tabula rasa, donde la revolución debía escribirse con letra firme, roja y disciplinada, roja como la sangre. Aún así, en aquel hogar no colgaban fusiles ni se contaban hazañas de la Sierra Maestra. Miguelito fue un niño más de un barrio obrero común, flacucho, callado, con las rodillas raspadas de jugar a la pelota en la calle. Quizás no jugaba a ser el nuevo Che Guevara, sino al baloncesto, pero desde pequeño pareció comprender una regla tácita en esta isla. El mérito no reside en el talento, sino en la obsecuencia. Cumplir correctamente la función asignada. Asignada, claro, por la dictadura. Como en toda familia cubana de la época, no abundaba nada, salvo los libros de José Martí y la libreta de racionamiento colgada junto al calendario como si fuese una Biblia doméstica. Madre e hijo madrugaban para hacer fila en la bodega. Arroz, azúcar, frijoles. Miguel escuchaba en silencio las quejas de las vecinas. No llegó el pollo, otra vez picadillo de soya. Veía las manos de Aída temblando apenas recibían la ración. Cuando caía la noche y se iba la luz, algo que ya era habitual en los años 60, su madre encendía un quinqué de querosén. Bajo esa luz temblorosa le leía cuentos, mientras el niño aprendía, sin saberlo, el idioma de la escasez. Otras noches, la familia se reunía alrededor de una vieja radio soviética. La interminable e inagotable voz de Fidel Castro inundaba la casa con palabras grandilocuentes. Lucha sin cuartel, imperialismo, sacrificio nacional. Miguel se dormía escuchando discursos que parecían nunca concluir, y a veces en sueños confundía la figura barbuda del líder con su uniforme verde oliva a la de su propio padre, que regresaba del taller con el overol impregnado de cansancio. Lejos a los 2 Rolex que ostentaba Fidel, ¿no? Miguel no entendía por qué había tan poca comida si la revolución prometió abundancia. Sacrificios necesarios, mijo, le decía Aída, para que todos tengamos igual. Lo cierto es que el adoctrinamiento daba resultados concretos. En 1967 la maestra lloró al anunciar la muerte del carnicero Ernesto Che Guevara. Miguel tenía 7 años de edad. No comprendía del todo la palabra mártir, pero vio la lágrima deslizarse por el rostro curtido de la profesora y sintió por primera vez el peso solemne de la historia. En casa le explicaron que el Che había ido a llevar la revolución a otras tierras y que los malos lo habían matado. Miguel dibujó bigotes a los villanos de sus historietas y escribió Yankee con una falta de ortografía. Sin saberlo, ya estaba aprendiendo su papel en el régimen. La adolescencia fue el primer obstáculo real para su adoctrinamiento. Al cumplir 14 años de edad, el cuerpo se le estiró y aparecieron los primeros signos de una rebeldía íntima, cuidadosamente dosificada. Llevaba el pelo apenas más largo que lo permitido y en casas ajenas, siempre en voz baja, escuchaba canciones prohibidas como Let It Be de los Beatles o Hey Jude, Don't Let Me Down.
The Beatles circulaban como un secreto compartido, una brisa refrescante en medio del aire agobiante de una isla gris. Miguel tarareaba esas melodías rockeras mientras copiaba ecuaciones de física, atento a que el profesor de matemáticas y marxismo-leninismo no notaran nada. Aprendió pronto que la rebeldía más eficaz no es la que se exhibe, sino la que se oculta. Tomen nota, señores. Una vez durante el recreo, un compañero sacó de la mochila una grabadora china. La apoyó en la ventana y apretó play. The Dark Side of the Moon comenzó a sonar muy bajito, como una confesión prohibida. Algunos sonrieron, otros hicieron de vigías. Miguel no hizo ninguna de las dos cosas. Se acercó y observó el aparato con gesto evaluador. Eso es música extranjera, chico, dijo. Te puede traer problemas. El chico bajó el volumen, nervioso. Miguel permaneció un segundo más. El tiempo justo para memorizar el rostro y el nombre de la víctima. Esa misma tarde dejó el informe en la oficina del responsable político. Y al día siguiente, el asiento junto a la ventana, en el aula, estaba vacío. El profesor explicó que el alumno había sido trasladado por problemas de conducta e ideología. Nadie preguntó nada. Nunca volvieron a verlo. Aquella noche, mientras estudiaba marxismo-leninismo, Miguel volvió a tararear bajito Let It Be. Pero ya no era una canción prohibida. Era una lección aprendida. Había comprendido algo esencial. Podía escuchar lo que quisiera, siempre que estuviera dispuesto a entregar a quien lo escuchase, para un destino fatal. Solo su amigo Julio conocía ese lado perverso y oculto. De madrugada compartían auriculares conectados a una radio de onda corta para escuchar la BBC. Oye, Mickey, ¿no te gustaría ver Londres algún día? Y Miguel se encogía de hombros. Tal vez, cuando nos dejen salir. Julio reía con sequedad. Eso nunca pasará, amigo. Miguel se quitó un auricular y lo miró con calma inquietante. Yo sí saldré y me dejarán volver. Saldré y entraré cuantas veces quiera por la puerta grande. Al final, yo decidiré si tú entras o sales. En 1978, Miguel Díaz-Canel ingresó a la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas para estudiar ingeniería electrónica. El campus era un auténtico microcosmos de la Cuba soviética. Edificios austeros, pasillos grises, un busto de Vladimir Lenin vigilando la biblioteca. En los laboratorios, equipos donados por la República Democrática de Alemania funcionaban a medias. En el comedor la comida era poca y mala. Son de ave, ¿qué será, no? Bromeaban los estudiantes cuando comían, probablemente paloma. Miguel reía lo justo, nunca más de lo necesario, mientras mordía esas empanadas agrias y disfrutaba, de alguna forma, de ese estoicismo espartano, esperando que llegue el momento donde le toque portar la espada justiciera, si es que se le puede llamar justicia al imperio de la maldad. Díaz-Canel se refugiaba en los circuitos donde las leyes obedecían a una lógica estable. Aún así, asistía puntualmente a marchas y reuniones ideológicas. No cantaba fuerte, ni gritaba, ni soltaba discursos. No se destacaba más que nadie. Sabía que el silencio también era un discurso. Un profesor lo llamó un día después de clase. Díaz-Canel, necesitamos jóvenes como usted. Estudio y compromiso. Disciplina y cero ansias de figuración. Sin darse cuenta o sabiéndolo perfectamente, Díaz-Canel ya estaba siendo observado. En 1982 se graduó con honores. Apenas terminó la ceremonia, le aguardaba el servicio militar obligatorio. Cambió los libros por el uniforme verde olivo. Aprendió a ser uno más. A no destacar por rebeldía, sino por eficiencia. Un superior lo reprendió públicamente por una cama mal tendida. «Sí, mi teniente». Y se cuadró. Esa noche corrigió todas las camas del pabellón. Desde entonces comenzaron a asignarle tareas administrativas, pequeños encargos sin gloria, pero con visibilidad. Miguel los aceptaba todos. Y aprendería algo más: el arte de la trampa mínima, del silencio oportuno, del error inducido que hunde a otro y lo eleva a él.
Un soldado fue sancionado por llegar tarde y alegó que su reloj se había detenido. Miguel lo miró inexpresivo y le dijo: «Las máquinas no se detienen solas». No, claro, el reloj lo había detenido él mismo. En 1985 volvió a la universidad como profesor. Enseñaba electrónica mientras asumía un cargo en la Unión de Jóvenes Comunistas. Oficialmente era militancia, pero en la práctica un puesto de observación. Díaz-Canel escuchaba más de lo que hablaba, como siempre. Anotaba palabras y silencios. Sabía que la pregunta es más peligrosa que el grito. Un estudiante le preguntó si era cierto que en otros países los ingenieros podían elegir dónde trabajar y ganaban mucho dinero en relación a sus aptitudes. Miguel lo miró fijo y no respondió. A la semana siguiente, el nombre del joven apareció en un informe de orientación ideológica. No hubo un castigo severo, solamente una advertencia. Lo justo para que aprendiera. Cada tarde, Díaz-Canel dirigía brigadas juveniles en trabajos voluntarios. Cuando alguien faltaba, no gritaba, registraba. Cuando uno se desmayó por el calor y pidió agua, Miguel tomó nota de quién había flojeado antes y se la demoró solo para disfrutar su nerviosismo. Su eficiencia no tardó en ser recompensada. En 1987, con 27 años de edad, el ingeniero Díaz-Canel fue designado para dirigir a la sección político-juvenil entre las tropas cubanas desplegadas en Nicaragua. El sandinismo combatía a los contranicaragüenses, financiados por tráfico de armas y drogas de Estados Unidos, y Cuba a su vez enviaba apoyo a los asesinos de Ortega en todos los frentes posibles. Díaz-Canel no estaría en la primera línea de combate, sino en algo igual de importante: la escritura del relato. Su tarea era organizar actos políticos, elevar la moral de médicos y asesores y ordenar el discurso. En Nicaragua conoció la pobreza extrema sin ningún maquillaje, más aún que en Cuba. Aldeas vacías, niños famélicos y descalzos, hombres demasiado viejos para su edad, que tenían 42 y parecían de 72. También conoció la violencia real. Un día se acercó demasiado al frente y terminó arrojándose a una trinchera cuando 2 helicópteros pasaron rugiendo por encima. El corazón le golpeaba en el pecho. ¿Asustado, compañero?, le preguntó un capitán cubano, medio en sorna. Miguel negó con la cabeza, pero le molestó el tono burlón, la ligereza. No lo olvidó. Poco después, aquel capitán fue desplazado y sometido a un proceso disciplinario por sospecha de deserción. Nadie explicó los detalles, pero terminaría internado en una de las últimas UMAPs, los campos de concentración para homosexuales, que había implementado el repugnante cerdo Che Guevara. Otra noche, en una reunión improvisada, un médico cubano se quejó de la falta de insumos. Miguel escuchó en silencio. Al día siguiente, el doctor fue reasignado a una zona más ardua, en la selva, solo. Nadie explicó por qué. Allí, perdió la vida mordido por una víbora, y Miguel envió a la viuda flores. Flores negras, toda una rareza en el Caribe. Por la noche, bajo mosquiteros agujereados, escribía en su diario pensamientos breves sobre la revolución y sus costos. Dudas incómodas, sutiles e íntimas. Al amanecer arrancaba esas páginas y las quemaba con una vela. Regresó a Cuba en 1989, mejor posicionado que nunca. En esos años difíciles para Cuba, caída del muro de Berlín, también ordenó su vida personal. Se casó con Marta Villanueva, una funcionaria discreta y sin estridencias, correcta en todos los casilleros que el partido valoraba. Tuvieron 2 hijos a los que no amó particularmente. Una familia joven, sobria, disciplinada e incluso fotografiable. Nada en su vida íntima parecía desentonar, y eso en Cuba también era una forma de éxito. En 1991, con apenas 31 años de edad, como los que tengo yo hoy, Díaz-Canel fue nombrado miembro del Comité Central del Partido Comunista, el más joven en la sala. El anuncio se hizo desde un estrado decorado con lirios mustios. Miguel entonces apretó los puños para disimular el temblor. No sonrió. Aprendió pronto que la ambición visible es un pecado. 2 años después, en 1993, alcanzó el cargo de segundo secretario nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, el número 2 de la juventud.
Con cada peldaño ascendido, su voz se volvió más baja en público y sus oídos más alerta en privado. Había visto a muchos subir demasiado rápido y caer demasiado fuerte. No cometeré ese error, prometió. Su consigna íntima era simple: parecer inofensivo, confiable, administrable. Y así llegó 1994. Cuba se desangraba en el llamado Periodo Especial. Tras el colapso natural de la Unión Soviética, el hambre se había vuelto un habitante más de cada casa. Entre fábricas cerradas, apagones interminables y colas en hospitales sin insumos, Miguel fue nombrado primer secretario del partido en Villa Clara. Allí entendió rápidamente que si no podía ofrecer pan, debía ofrecer imagen. Había que saber venderse al pueblo sin inquietar a la élite. Y fue entonces cuando apareció la famosa bicicleta. Mientras los viejos comandantes se desplazaban en Mercedes-Benz blindados, con los vidrios oscuros para no ver la miseria que producían sus decisiones, el joven secretario pedaleaba por Santa Clara con el pelo largo y la camisa suelta. «Es como nosotros», susurraban en las colas de racionamiento, apretando la libreta que les prometía un poco de arroz y frijoles. Díaz-Canel lo comprendió al ver sus caras agotadas. El pueblo hambriento es peligroso, salvo que tengan válvulas de escape. Así protegió a El Menjunje, un centro cultural donde homosexuales, artistas y rockeros podían existir y convivir sin ser perseguidos, siempre y cuando no cuestionaran al sistema. Era el máximo de ilusión de libertad que podía proveerles. Por supuesto que no era libertad, era una cota de tolerancia administrada. Mientras en La Habana la policía hostigaba a los travestis, en Santa Clara los frikis escuchaban Iron Maiden bajo la mirada inmóvil del Che Guevara, que colgaba amenazante en un retrato, porque si estuviera vivo los mataba a todos. Ese equilibrio extraño, un dirigente disciplinado combinado con gestos culturales atípicos, progresistas, no pasó desapercibido. A fines de los años 90, era de Clinton donde empieza toda la construcción de lo que hoy llamamos wokismo, en un despacho sin ventanas del Ministerio de Cultura, dos hombres revisaban carpetas marrones. Afuera, La Habana estaba a oscuras por otro apagón. «Villa Clara», murmuró uno pasando páginas. «Este tipo es raro». Se detuvo en la fotografía. Miguel aparecía con camisa clara, rodeado de jóvenes con pelo largo y camisetas negras. Detrás un mural del Che. «Cumple todo», dijo el otro, «pero no se parece a los demás». A partir de ahí su nombre empezó a circular en informes de bajo perfil. Nada explícito, ninguna alarma, solo una marca al margen. Poco después llegó el primer contacto. Consistía en una invitación a un cóctel en una embajada europea. Ojo, vino blanco, maní rancio en pequeños cuencos y diplomáticos hablando de exposiciones y jazz. Miguel llegó puntual. Mientras observaba una litografía abstracta, un hombre de acento neutro se le acercó. «Interesante Santa Clara», comentó al pasar. «Muy viva culturalmente». «La cultura ordena al pueblo», respondió Miguel. «Canaliza frustraciones». El otro apenas sonrió y empezó una conversación que parecía trivial pero no lo era. Un comentario sobre tolerancia sexual, una mención casual a fundaciones culturales, una pregunta formulada 2 veces con distintas palabras sobre el feminismo, y todo arrastrando un ligero acento indescifrable, que podía ser un acento anglo o alemanote. Más adelante vendrían encuentros aún más discretos. Operadores vinculados a la CIA, la Central de Inteligencia Americana, básicamente agentes infiltrados en la isla en la era de Clinton, orbitaban el universo de fundaciones privadas asociadas al mundo de los Rockefeller, y esta gente comenzó a tantear el terreno junto a Díaz-Canel. No hubo promesas ni acuerdos, pero sí una idea sembrada con cuidado. Largas carreras de futuro brillante están reservadas a quienes saben esperar. En una ocasión el mensaje fue más audaz. Estaban sentados en un automóvil detenido, con el motor apagado, frente al famoso malecón de La Habana. El mar golpeaba fuerte aquella noche. «Usted sabe, Canel», dijo la voz desde la penumbra, «que hay canales, y algunos canales vienen de muy arriba». Miguel no respondió. «Al número 1», agregó el hombre, casi en un susurro.
Hablaba, por supuesto, de Fidel Castro. Meses más tarde, poco antes del cambio de milenio, el hombre misterioso cumplió su palabra. Miguel Díaz-Canel fue presentado al dictador y entendió, al estrecharle la mano, que había cruzado el umbral invisible. Un umbral invisible pero de acero conectaba a la Cuba del patria o muerte con el epicentro del capitalismo global, Wall Street. Y es que sí, en adelante, Miguel pudo ver en primera persona cómo en los salones alfombrados del Palacio de la Revolución, lejos de las cámaras y las consignas ardientes, la revolución negociaba en silencio su rescate con los lobos de Wall Street, los mismos que colocaron a Fidel allí por primera vez. El exquisito aire acondicionado del Palacio de las Convenciones funcionaba a una temperatura que hacía olvidar que estaban en el trópico. Y que era una burla para el afuera, con una ciudad sumida en apagones, colas y gasoil. Pero adentro, el frío era el de las galas importantes. David Rockefeller, patriarca de la dinastía financiera, aterrizó en la isla al frente de una delegación del Council on Foreign Relations, y Fidel lo recibió con la deferencia reservada al jefe. Durante horas hablaron en secreto y cuentan que Rockefeller salió impresionado y le dio una palmada en el hombro a Díaz-Canel, que estaba por primera vez nervioso y ansioso por esa venia. Peter G. Peterson, entonces presidente del Council on Foreign Relations, el gran organismo de planificación de la nefasta política exterior norteamericana desde la década del 20, elogió el nivel de conocimientos de Castro, comparándolo con el de una computadora Pentium. Pero no era nada nuevo, por supuesto, pues hablar de Rockefeller es hablar prácticamente del padrino financiero de la revolución cubana. Y si no, recuerden esta historia de aquellos movidos días de los 60. Es que el gobierno de Estados Unidos apoyó la gesta de Castro, tal como lo oyen. En el libro Che Guevara, A Revolutionary Life, John Lee Anderson documenta que en septiembre de 1956, tras reunirse con los Rockefeller, Castro emprendió un viaje secreto a través de la frontera entre México y Texas, donde se encontró con su antiguo enemigo, el expresidente cubano Carlos Prioso Carrás, quien desde su derrocamiento había estado vinculado a diversas conspiraciones para remover a su sucesor, a Batista, ojo por ojo. Prioso Carrás había sido el responsable de entregar concesiones cuasi perpetuas a la Standard Oil de Rockefeller, y probablemente fue con su visto bueno que resolvió financiar a Fidel. Cualesquiera que fueran sus motivaciones, Castro salió de la reunión con al menos $50.000 de la época, más de $500.000 del 2022, aceptando el dinero del mismo hombre al que había acusado enérgicamente de traidor a la patria cuando era gobierno. No obstante, Yuri Paporov, un funcionario de la KGB que dirigía el Instituto Cultural Ruso-Mexicano, aseguró que el dinero que recibió Fidel no era en absoluto de Prioso Carrás, sino de la propia CIA, la inteligencia norteamericana, que logró convertirse en el principal sponsor de la revolución. Más allá de los designios de David Rockefeller y su consultor y empleado favorito Henry Kissinger, que en aquella época estaba colaborando con la CIA en Harvard, en el proyecto de control mental MKUltra, fue la mismísima administración de Dwight Eisenhower la que estaba resentida por la fuga de capitales de Florida a Cuba, una panacea de la evasión fiscal, que estaba prosperando gracias a los norteamericanos, decentes e indecentes, que salvaban su patrimonio del expolio de los impuestos. Pero eso no fue todo. En 1958 Eisenhower en persona prohibió el suministro de armas a Batista, que en los papeles todavía era su aliado. Y un año más tarde, ya derrotado, el propio Batista aseguró a un entrevistador que sus informantes de la CIA le habían tendido una trampa. Le hicieron llegar información falsa para tranquilizarlo, mientras los rebeldes acababan de entrar a la capital. Para aquella Navidad, David Rockefeller ofreció una fiesta lujosa y multitudinaria en el Waldorf Astoria, a la que llamó sin ruborizarse
estadounidense Fiesta Cubana, y que inauguró brindando por el líder barbudo de los rebeldes y exclamando con alegre ebriedad que estaba conmovido por el florecimiento de una nueva era. Rockefeller celebraba y Eisenhower también. La mafia legal ganaba una pulseada contra la mafia ilegal. Los barbudos treintañeros, con su discurso de pureza jacobina, acabaron con los negocios de las bandas estadounidenses, dando fin al paraíso de lavado de dinero que inquietaba los corazones del otro lado del mar. Lo que los yanquis no sabían, pero tampoco les importó, es que esos mismos barbudos terminarían para siempre con cualquier resquicio de libertad sexual y con cualquier forma de diversión para los habitantes. Les recomiendo el documental Conducta Prohibida, que narra la peripecia de los pobres gays cubanos a partir de que el psicópata sanguinario, racista y homofóbico de Guevara inaugure los campos de concentración UMAPs bajo el lema sádico de "El trabajo os hará hombres". Esos campos sí que existieron, a diferencia de los que retrataba Hearst con su florida imaginación. Y qué casualidad, los Hearst de hoy, la CNN en la cabeza, no te cuentan nada de lo que te estamos contando. El caso es que así fue como Fidel se hizo con el poder absoluto, y junto a él, Guevara, que se autodescribía como una máquina de matar, y le afirmaba a su padre en su correspondencia que realmente gozaba exterminando a sus adversarios, que lo excitaba el olor de la pólvora. Y la luna de miel prosiguió, mientras los Castro recorrían la isla en la llamada Caravana de la Victoria, acompañado por el conductor de la TV norteamericana, Ed Sullivan, en un show patético donde se llegó a definir al mayor de los Castro como un heredero de George Washington. La revista Life puso su rostro en la portada, tildándolo de académico valiente y líder libertador. Meses más tarde, Castro viajó a Nueva York, invitado por el gobernador Nelson Rockefeller, el hermano de David, y habló ante un escenario conmovido de 30.000 personas en el Central Park, para luego darse un paseo amistoso por el Capitolio y la Casa Blanca. Y no se abstuvo de visitar a su viejo amigo David, pasando directamente por su suntuosa mansión en el condado de Westchester, donde el magnate lo presentó a la High Society de Manhattan, los amos y señores de Wall Street. ¿Qué fue lo que ocurrió en esos encuentros? Un pacto del que no existen testimonios precisos y certeros, pero que la historia no tardaría en sacar a la luz. 3 años más tarde, en 1962, Castro no había llamado a las elecciones que prometió. Por el contrario, impuso una dictadura marxista de partido único, tras confiscar todas las propiedades de lugareños y extranjeros. Bien. Díaz-Canel pudo entonces, a comienzos del siglo XXI, convertirse en un testigo directo de aquellas cloacas ocultas de La Habana, observando y aprendiendo. Pero si el vínculo con Rockefeller representaba la estructura, había un nivel más profundo, un subsuelo esencial y siniestro. En 2003, un vuelo despegó de Carabobo, Venezuela, con destino declarado a Nassau, las Bahamas. Pero su escala final fue La Habana. A bordo viajaba el entonces expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien tiempo después admitiría que el destino real era una visita oficial a Fidel Castro, por invitación directa del dictador. Lo que nadie sabía es que aquel avión era el mismísimo Lolita Express, señores y señoras, propiedad del proxeneta de Jeffrey Epstein, quien además lo acompañaba a bordo era ni más ni menos que Fidel Castro. Los que siguen este canal hace tiempo saben que Epstein era un facilitador, un hombre que se movía en las zonas grises donde dictaduras, élites financieras, famosillos y servicios de inteligencia se tocaban, y vamos a decirlo promiscuamente, sin mirarse a los ojos. Testimonios judiciales posteriores y revelaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos indicarían que Ghislaine Maxwell, su esposa y socia en el negocio de la también tuvo contactos con el entorno sórdido del poder rojo. Después de todo, la isla, con su ausencia de prensa independiente, ofrecía algo invaluable: discreción garantizada, hoteles blindados, aeropuertos cerrados al ciudadano común y zonas donde la ley era una mera formalidad.
gran prostíbulo de chicas sin futuro, mientras el cubano común podía ir a prisión por sacrificar una vaca para alimentar a sus hijos, gran modelo para Gates, DiCaprio y la basura que quiere imponer el veganismo, el régimen asesino abría sus pistas a vuelos privados de personajes vinculados a las más altas esferas del proxenetismo mundial, un territorio seguro para quienes necesitaban protección estatal, silencio inmoral y ausencia de preguntas. Así fue como Díaz-Canel entendió antes que muchos que la revolución sobrevivía porque sabía a quién abrirle la puerta y cuándo mirar hacia otro lado. Por eso me suena tanto Bill Gates y las misteriosas epidemias de Cuba. En 2003, tras casi una década en Villa Clara, Fidel Castro lo recompensó trasladándose como primer secretario a Holguín, en el oriente de la isla. Aunque decir la recompensa es una elegía. Lo que le esperaban eran las ruinas del socialismo al cuadrado, sequía implacable, cosechas arruinadas, barrios sin agua y sobre todo desconfianza social. Los holguineros lo veían como lo que realmente era, un agente enviado por la dictadura para vigilarlos. Díaz-Canel intentó aplicar su antigua fórmula, embelleciendo el bulevar, pintando parques con trabajo esclavo de los presos políticos y ordenando fachadas. Pero los reclamos del pueblo no cesaron. Arreglan el centro para los turistas y nosotros comiendo tierra, le dijo una enfermera desesperada en un mitin. Miguel respondió con una frase aprendida: tomaremos en cuenta esa opinión. Por dentro entendió que Holguín nunca lo querría y él tampoco los quiso. Sin embargo, paradójicamente, el odio popular terminó jugando a su favor y en 2009 fue llamado de regreso a La Habana con la nota de misión cumplida. Lejos de Santa Clara, su matrimonio se había disuelto sin ruido alguno. Se divorció discretamente y rehizo su vida con Liz Cuesta, una joven funcionaria cultural que fue promovida tras la visita de Jeffrey. A buen entendedor, pocas palabras. En la élite envejecida del partido el dato generó murmullos, pero nada se detuvo. El sistema tolera las elecciones privadas mientras la vida pública funcione. Así llegó su primer cargo nacional, ministro de Educación Superior, designado por Raúl Castro. La Habana era realmente otro planeta. Tuvo acceso a un despacho con aire acondicionado, al café importado e incluso a una laptop. Posiblemente fue uno de los primeros 20 cubanos en tener una. Miguel tomaba notas con el teclado mientras otros aún confiaban en el papel. Como moderno ministro de adoctrinamiento, de educación, Díaz-Canel reformó los planes de estudio impulsando algunas tendencias de corte más progresista yanqui, como contenido de género y medioambiental. Siempre, por supuesto, buscando cumplir con sus aliados secretos de Estados Unidos, quienes supieron recompensarlo con el salto definitivo, nombrando a Cuba como uno de los 3 países que cumplieron con la Agenda del Milenio, la Agenda 21, predecesora de la Agenda 2030. Los otros 2, Nicaragua y Ecuador. También mencionaron como avanzado a Canadá. Cuidado, canadienses, miren. La Agenda 2030, por todos conocida, tuvo una predecesora, una etapa previa de preparación del terreno. Y me refiero a la llamada Agenda 15, o por su prórroga, Agenda 21, que en lugar de los 17 objetivos de subdesarrollo insostenible, proponía a los países miembros una modesta lista de 8, los llamados Objetivos del Milenio. La Agenda del Milenio nació en el año 2000 y entre 2010 y 2015 se relevó el cumplimiento de las metas propuestas. Según su marketing, erradicar la pobreza extrema, lograr la enseñanza primaria universal, la omnipresente lucha por la igualdad de géneros, que sabemos que en realidad es la superioridad de un género sobre otro, pero no importa, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, aborto, combatir el VIH, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Por increíble que parezca, solo 3 países latinoamericanos aprobaron el examen de los revisores: la Nicaragua del dictador Daniel Ortega, el Ecuador de Rafael Correa y Cuba. Aplastaron, por cierto, en el ranking a naciones mucho más libres y crecientes, como
como Panamá, Costa Rica o Paraguay, o mucho más grandes e influyentes, como México, Colombia y Argentina. Cualquiera de ellas, todos lo sabemos, tenía mejores indicadores económicos que la isla, pero la ONU privilegió la inexistencia de una industria contaminante. Claro, porque no hay industria, la generalización del aborto gratuito y las políticas anticonceptivas, más el vegetarianismo obligatorio. Logros espectaculares para lograr una mejor calidad de muerte. Digo, de vida. En 2013, Díaz-Canel fue nombrado primer vicepresidente de la dictadura. Era ya el segundo al mando y el heredero natural de Raúl Castro, cuando los viejos ya estaban más para el geriátrico que para la política. Desde entonces, cada gesto fue más calculado que antes. En el buró político, hablaba solo cuando le cedían la palabra. Se cortó el pelo, endureció su postura y usó un lenguaje cada vez más acortonado. Perfecto burócrata. En la calle empezaron a llamarlo el holograma. En 2017, un video filtrado lo mostró cantando con orgullo cómo iban a cerrar medios independientes, acusándolos de operar como plataformas subversivas. Advirtió con sus propias palabras, frías, estar oficiando de censor, pues todo el mundo censura. Miren. Hay todo un grupo avalancha de propuestas y proyectos con contenido subversivo que todos los días se están analizando. Está la cosa del paquete, las redes Wi-Fi ilegales, los negocios particulares con referencia a los años 50, esto lo hemos tenido que discutir sobre todo en La Habana. Hubo un negocio que nos quisieron montar que hacía apología a la época de Batista, y La Habana que mostraba en todo su marketing era La Habana de los años 50. Han aparecido sitios, portales, revistas aparentemente inofensivas de perfil bajo, pero muchas de ellas ancladas firmemente en estereotipos probados de guerra cultural. Estos medios le pagan a periodistas nuestros más dinero que el que nosotros podemos pagar, y entonces también hay un grupo de periodistas jóvenes que se van con esta atracción. Y hay un enmascaramiento de reales intenciones de estos medios tras una supuesta postura crítica y de libertad de expresión. Aquí hay un grupo de medios acreditados, que la mayoría no son amigos, pero que es necesario que estén en Cuba acreditados, pero algunos de ellos con los que estamos en una discusión y tomando un grupo de medidas actualmente, tienen algunas plataformas. Por ejemplo, en Cuba, en su plataforma digital es muy agresiva contra la revolución, se la vamos a cerrar. Le vamos a cerrar la plataforma digital. Y que se arme el escándalo que se quieran más, que digan que censuramos, está bien. Aquí todo el mundo censura. Y con esto que tratan de hacer, fragmentarnos la memoria histórica para que se borre, que la gente no tenga memoria histórica, no tenga identidad. Y para eso acuden a cosas, por ejemplo, como las marcas. Si uno tiene que tener una neurona puesta en una marca, la otra neurona puesta en la música que están divulgando, la otra en videojuegos, la otra en esto, la otra en esto otro, te fragmentan la memoria, entonces tú no estás pensando en lo tuyo, ni en tu cultura. Y ahí desaparece tu identidad y ahí te penetran. Cuando los americanos ven que por determinadas vías no pueden cambiar el pensamiento a la gente, ¿qué hacen? Cogen un aspecto de la historia de un país, hacen una gran película donde modifican el sentido histórico y la verdad histórica de ese acontecimiento y te lo ponen, donde el gran vencedor es el héroe norteamericano. Se usa la comunicación como espectáculo, todo se monta como una superproducción de Hollywood intencionadamente para resaltar figuras como líderes, encantar, agradar, con un amplio manejo de los símbolos. Esa fue la visita abajo. Desde que se bajó en el aeropuerto y cogió el paraguas para que su mujer bajara, para que sus hijas bajaran, la manera en que se presentó el público, las poses que hizo, el contenido de su discurso en el Gran Teatro de La Habana, la manera en que se condujo en el teatro latinoamericano, todo eso es parte de ese montaje. Menudo personaje. Es fácil entender ahora por qué los Castro confiaron en él, porque nadie, además de ese par de sujetos sucios, había entendido tan bien cómo funciona en Cuba el poder real. El ascenso de Miguel estaba completo. Para abril del 2018, hacía más de un año que Fidel Castro había muerto, pero la Asamblea Nacional del Poder Popular se reunió en el Palacio de Convenciones para discutir la sucesión postergada. El dato histórico ya estaba escrito antes de que empezara la sesión. Raúl Castro, con 86 años de edad, iba a ceder la presidencia del Estado y del gobierno. En la sala alfombrada, bajo la pétrea mirada de José Martí grabada en un medallón, los parlamentarios votaron a mano alzada la única candidatura propuesta,
Miguel Díaz-Canel, 57 años de edad, un pibe para sus estándares, ingeniero y leal militante de toda la vida. El escrutinio fue casi unánime. En cuestión de horas, Miguel fue investido presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba. Al subir al podio, apenas miró un segundo al público, reconociendo los rostros habituales. José Ramón Machado Ventura, el anciano al que reemplazó, Ramiro Valdés, eterno comandante, y en primera fila, con una leve sonrisa entre manchas cutáneas, Raúl. Miguel no le devolvió la sonrisa. Nunca fue un hombre de gestos amplios. Parco, y aquella noche, ya a solas, entró por primera vez en su oficina suntuosa del Palacio de la Revolución y se sentó tras el escritorio que antes ocuparon Fidel y Raúl. En la pared colgaba el escudo de la República y varios retratos de próceres. Uno en particular le llamó la atención, el de Julio Antonio Mella, joven, desafiante y muerto a los 25 años antes de convertirse en burócrata. «¿Qué dirías de nosotros, Mella?», murmuró. El héroe, naturalmente, callado. Al bajar la vista, descubrió un objeto dejado casi al descuido en un estante, un portarretrato de plata, y dentro una fotografía de Fidel Castro, estrechando la mano de un caballero anglosajón de cierta edad, de lentes finos y sonrisa elegante, una postal recordatoria de aquella noche en La Habana, 18 de febrero del 2001, cuando David Rockefeller le dio una palmada en el hombro a Miguel y quizás sin que Miguel lo sepa, selló su destino. Miguel sostuvo el portarretratos de plata durante unos segundos y entendió todo. Para Miguel nunca fue una contradicción sino un trofeo, la evidencia silenciosa de que la revolución podría subsistir siempre en un mundo capitalista, porque eran los enemigos a medida, los disidentes controlados, que cuando tocó expropiar, no expropiaron al verdadero poder. Con Díaz-Canel ya instalado en la presidencia, Cuba empezó a cumplir una nueva función, que era la de laboratorio social, a precio del mejor postor. Una reliquia ideológica del totalitarismo, un país empobrecido, sumamente controlado, energéticamente restringido y sin alternancia política. El no tendrás nada y serás feliz al que nos quieren arrastrar, ¿se dan cuenta? Exactamente, el tipo de entorno donde pueden ensayarse cualquier tipo de políticas inhumanas sin costo electoral, porque no hay elecciones. La Agenda 2030 llegó con fuerza. Transición energética, resiliencia, sacrificios necesarios. Díaz-Canel terminó consiguiéndole una entrada estelar a Raúl Castro al fucking foro de Davos. Look it. Raúl Castro aprendió muy bien las mañas de su hermano y en 2019 se plegó al foro de Davos. Literal, los marxistas trasnochados se entregaron a los brazos abiertos del Foro Económico Mundial. Rodrigo Malmierca, ministro cubano de Comercio Exterior, partió a su cumbre suiza en busca de capital extranjero que ayude a diversificar y sostener la paupérrima economía de su país. Malmierca afirmó que la isla atrajo más de 6.000 millones de dólares gracias a sus gestiones ante los tecnócratas billonarios. Buena parte de ese dinero se explica por lo que ya les dije. El atraso de Cuba es el futuro que quiere vendernos Klaus Schwab, alumno de Kissinger e íntimo amigo de Putin. Schwab, que tiene en su oficina una estatua de Lenin, elogió la drástica caída de las cantidades de ganado desde el comienzo de la revolución. Antes de la llegada al poder por parte de Fidel, en el 59, la isla contaba con 6 millones de cabezas vacunas, mientras que actualmente, con 60% más población, apenas reúnen 4 millones de vacas, y todas pertenecen al Estado, ya que ni siquiera sus legítimos propietarios pueden sacrificarlas sin su permiso. Aquí las vacas son tan sagradas como en la India, no les puedes tocar ni las pezuñas, comentó a la BBC una pastora lugareña que prefirió mantener el anonimato por miedo a represalias feroces. El sacrificio de ganado fue tipificado como delito en el 79, con el primer código penal de la revolución, y en el 87 se amplió al de caballos, que los cubanos desesperados
carneaban para paliar el hambre. Durante los 90, el sacrificio de ganado fue el delito más frecuente en los tribunales de la isla, y se llenaron las cárceles de personas que pecaron con querer darle algo de alimento a sus hijos famélicos. En La Habana se realizaban hasta 5 juicios diarios por este motivo. Realmente no había comida, y la carne se convirtió en una suerte de oro rojo. Los campesinos amarraban a las vacas a las vías férreas o las soltaban en la autopista nacional, porque de este modo el animal oficialmente había muerto en un accidente y podían comérselo. Este fenómeno alimentó al santo mercado negro, única esperanza de los oprimidos del mundo. Mientras estos días arduos nos remiten a los pasajes más oscuros de Macondo y sus 100 años de soledad. Or the darkness episodes of 100 years of solitude. Foretaste of Uncle Rockefeller. El año de la firma de la Agenda del Milenio, 1999, trajo consigo un aumento en las penas al sacrificio de ganado. Desde entonces, el que vende, transporta o comercia con carne es sancionado de 3 a 8 años de prisión. Pero no es el único dato que agrada a los tiranos globalistas. Otro es el crecimiento demográfico, o mejor dicho, el decrecimiento. La isla ostenta una de las menores tasas del planeta, la peor de América Latina, y para 2021 arroja un maravilloso 0.1% negativo, la senda soñada por el gran reinicio, extinguir a nuestra especie. Y todo esto en medio de la más ecológica pobreza. Mientras Cuba era en el 59 antes de los Castro, la nación americana con más electrodomésticos por habitante, superando a Estados Unidos, Canadá y Argentina, hoy es el piso del ranking mundial, por debajo de los países más castigados de África, por debajo incluso de Palestina y de Corea del Norte. Pero amigos, el frágil equilibrio que sostenía a Cuba con respirador artificial se rompió para siempre con el advenimiento de la sopa china. En mayo del 2020, en una reunión televisada y con el aire acondicionado zumbándole al oído, Miguel Díaz-Canel se inclinó sobre la mesa y soltó una frase que despertaría una mezcla de ira y de burla popular. La limonada es la base de todo. Con seriedad técnica explicó que el limón, mezclado con una base de refresco, era súper agradable y que en un país productor de caña no debería faltar el guarapo. Lo dijo como quien resuelve una ecuación simple, miren. La producción de jugos para la población, que eso hay que verlo también de conjunto con la gastronomía. Yo creo que había varios lugares en el país que tenían juguera, que era un lugar donde tú nada más que ibas a comprar jugo. ¿Cuándo vamos a tener guarapo por la libra en este país? Productor de caña, no hay guarapo, podría ser yo diría el líquido más común en Cuba. Nosotros tenemos que tener limón en el país, la limonada es la base de todo. Tú cualquier limonada, a una base de refresco de limón, tú le echas cualquier otra cosa y es un refresco súper agradable y súper bueno. No lo tenemos tampoco. Eso hay que ver. Es producir la masa de pizza para que la gente la pueda llevar para casa, porque también hay que ir ya en Cuba hay un grupo de gente no despreciable que tienen microondas, que tienen otros tipos de cocción, que a la gente lo que le hace falta es comida preelaborada para hacer más rápido la casa. Afuera, madres recorrían vecindarios enteros, pelándose los pies, buscando jabón. No había limones, no había azúcar, no había refrescos en su vida. Las colas para el pan o el pollo empezaban antes del amanecer y terminaban bajo un sol crepitante que resquebraja la piel. Calles enteras quedaban oscuras durante horas, con ventiladores muertos, heladeras tibias y ancianos sentados en el umbral esperando que pase el calor mortuorio como quien espera la tregua después de una dura batalla. Pero el 11 de julio del 2021 lo impensable ocurrió. Desde el malecón habanero hasta pueblos del oriente, miles de cubanos salieron a las calles en forma espontánea, escuchando gritos que el régimen creía haber extinguido a balazos. ¡Abajo la dictadura! ¡Patria y vida! ¡Cuba libre! Las protestas superaron al maleconazo del 94 en extensión y furia. Aquella mañana, Miguel Díaz-Canel estaba en San Antonio de los Baños, inaugurando una fábrica de compotas vacía. De pronto, la multitud empezó a increpar a los dirigentes y le informaron al oído que la chispa se había extendido por toda la isla. El miedo cambió de bando por unas horas.
Por primera vez en su larga vida, Miguel sintió el temblor real de la silla bajo su cuerpo. Ese mismo mediodía apareció en cadena nacional, visiblemente afectado, demacrado y rodeado de generales, y la voz le salió dura. «La orden de combate está dada», dijo el cabrón, el verdugo de su pueblo desarmado. «A la calle los revolucionarios». No convocó a gobernar, convocó a reprimir. Acusó a los manifestantes de mercenarios y agentes pagos por Estados Unidos y prometió resistir hasta la muerte de ellos, claro. «Pasarán sobre nuestros cadáveres», dijo Miguel Díaz-Canel. La declaración fue brutal. El Estado se disponía a asesinar a su propio pueblo en la medida que sea pertinente. El régimen contuvo las protestas con terror, violencia sanguinaria y detenciones masivas. Torturas con electrocución e inmersión como las que aplican al territorio cubano, también Estados Unidos, en la base de Guantánamo. Pero algo se rompió para siempre. Se saben débiles, diría un periodista ese mismo día, señalando una cúpula carente de carisma o épica. Miguel lo intuyó en las entrañas, y después de ese 11J, nada mejoró. Todo se volvió más oscuro. En 2023, Díaz-Canel asumió como primer secretario del partido, completando formalmente la sucesión de Raúl. Fue ratificado para un segundo mandato presidencial con el 97.66% de los votos de una asamblea sin competencias reales. Sobre el papel, su poder era absoluto. En la práctica, Miguel Díaz-Canel es un general sin tropa moralizada. Solo en 2023 más de 13.000 profesionales de la salud abandonaron la isla. Huyeron en silencio, sin discursos ni consignas, buscando una vida que no los matara de a poco. Y así, sin médicos en la isla, la metáfora del país enfermo dejó de ser metáfora. En 2025 estalló una pavorosa crisis sanitaria, una combinación fatal y apocalíptica de dengue, chikungunya, oropouche, influenza, COVID y quién sabe qué más, recorriendo esta isla como los espectros y las plagas y los jinetes del Armagedón. En cada cuadra hay enfermos con fiebre altísima, sarpullidos, diarreas, dolores articulares que no ceden y familias enteras en cama. El primer lugar en caer fue la provincia de Matanzas, al norte de la isla. Cientos de personas empezaron a ver a sus familiares y amigos sucumbiendo tras noches de fiebre alta, vómitos inexplicables, aun cuando no habían comido nada, problemas estomacales y manchas en la piel. Pronto, los contagios se extendieron por todo el archipiélago y como si la parca hubiera bajado a la tierra con la guadaña desenfundada, la gente comenzó a sucumbir a los malestares y terminaron muriendo en masa sin asistencia adecuada. ¿Cuál fue la primera reacción de la dictadura? Negar. Es una enfermedad que no tiene una fuerte asociación a casos graves, críticos ni fallecidos. No hay fallecidos. Darian, Juniel, María Elena. Son solo algunos de los fallecidos tras complicaciones por los virus que circulan en Cuba desde el pasado julio. El Ministerio de Salud Pública negó hasta el 15 de octubre los fallecidos y el colapso de los hospitales, pese a testimonios y vídeos del miedo a caer en los centros de salud, donde no hay higiene ni los medicamentos necesarios para tratar la fiebre. En el estornudo seguimos investigando el dolor de las familias afectadas por el dengue, el chikungunya y el oropouche. Tras mucho negarlo, el Ministerio de Salud Pública reconoce solo 3 muertes por dengue en 2025. En lo que va de 2025, la evidencia científica y el diagnóstico previo de los pacientes apuntan a 3 personas fallecidas a causa del dengue en Cuba. La estrategia es presionar a los médicos para poner en los certificados de defunción como causa de la muerte un padecimiento base y no el dengue hemorrágico. Los pasillos y paredes de los centros de salud se llenaron de moho, fluidos y sangre debido a los cadáveres apilados, atestados en las morgues desbordadas. Que hay cubanos que nos hicieron llegar, que literalmente veían las cabezas de los muertos por las ventanillas de los pasillos de los hospitales desde afuera, que parecía literalmente una película de zombies. Nadie sabía bien qué tenía, lo llamaban simplemente el virus. Por las mañanas, en cualquier barrio, se oía la misma letanía. Me duele aquí, no puedo levantarme, esto no se me va, voy al retrete o me voy a morir.
Además de los malestares, los pobres cubanos padecieron los abusos vejatorios de funcionarios estatales que los forzaron a fumigar sus casas, a veces con ellos adentro y en cama, intoxicándolos con veneno. Se denunciaron casos de empleados estatales extorsionando a ciudadanos, exigiendo 2.500 pesos o combustible a cambio de fumigar sus casas. ¿Ven? O sea, donde trates de abolir el préstamo, habrá usura. Donde trates de abolir la propiedad, habrá extorsión, habrá robo al más necesitado. Algunos fumigadores borrachos ni siquiera hacían bien su trabajo. Y aún así, de poco servía. Las calles están llenas de montañas de basura sin recoger, criaderos perfectos para los mosquitos y para que el virus se expanda adentro y afuera de Cuba. Los camiones recolectores casi no circulan por la escasez generalizada de combustible en el supuesto paraíso de la igualdad. Las máquinas de fumigación son tan obsoletas que solo alcanzan a desinfectar pequeños espacios, nunca áreas urbanas completas. Para rematar, el humo que expulsan es tan tóxico que daña a los asmáticos y parece que han muerto, al menos 14, por este mismo humo. Una supuesta solución que enferma y mata. Los tratan a los cubanos como si fueran insectos. Ironía kafkiana, porque si alguien se parece a un insecto es Díaz-Canel. Hubo quienes quedaron cojos, hubo quienes no recuperaron fuerzas nunca más. Los hospitales colapsaron, mientras las cifras oficiales hablaban de miles de casos semanales y minimizaban las muertes, hasta que ya no pudieron ocultarlas. Un día, el Ministerio de Salud admitió 33 fallecidos en una semana. 21 eran niños pequeños, bebés deshidratados, que morían antes de llegar a hospitales donde no había suero, hospitales cuyos pasillos, desolados, olían a formol y a desesperanza, pero luego se llenaron de cadáveres. Para horror de los cubanos, uno de los médicos estatales confesó en televisión que en realidad no sabían si los 47.000 casos de los que se hablaba en aquel momento reflejaban lo que realmente estaba pasando en las calles y en los hospitales. Las cifras que se recogen en las estadísticas, que son las que yo voy a decir ahora, no siempre se corresponden con la realidad. Digo, para las personas que sacan por ciento. Y realmente hay personas que dicen, no es tanto por ciento, porque es que muchas personas no van al médico. No siempre se registran toda la totalidad de los casos, porque si no van al médico, y estamos dando datos de lo que va al médico, que es lo que tenemos. Por primera vez el sistema cubano mostró abiertamente su ineficacia para salvar vidas, ya que durante mucho tiempo sirvió como aparato de control no solo para el Estado cubano, sino para gente tan espuria como William Gates Jr. A esta altura ya deberían intuir quién está detrás de buena parte de estos organismos humanitarios. La Fundación Bill y Melinda Gates. Sí, la Fundación Gates tenía que estar en la sopa cubana también. En anteriores ocasiones hemos hablado del papel activo del siniestro fundador de Microsoft en varios negocios, en China, en Estados Unidos, y también la cuestión de los mosquitos. Concretamente se obsesionó con el tema de la malaria, pero también los trabaja con dengue. Todas las organizaciones citadas anteriormente trabajan de manera activa con la Fundación Gates en relación a la Agenda 2030. Y señores y señoras, el magnate estuvo tanteando a la isla en el pasado. A inicios del siglo XXI, Bill y Melinda Gates se obsesionaron con su proyecto sanitario global y pusieron sus ojos en Cuba después de escuchar al ministro de Salud diciendo que Cuba podía vacunar a toda su población en menos de 24 horas. Repito, nosotros no estamos hablando de ninguna manera en contra del producto en sí. Estamos hablando del entramado de corrupción económica y política que hay alrededor de los tratos entre Cuba y los Gates. Encantados con esa capacidad de control estatal, donaron al Programa Nacional de Inmunización cubano y a cambio obtuvieron datos sensibles que el gobierno no compartía ni siquiera con las familias de los internados o de los tratados en distintos centros de salud. Gates quería acceso exclusivo al precario mercado tecnológico cubano. Convirtió a Microsoft en un sutil monopolio de la isla
y vendió 500 millones de dólares de computadoras a Castro y a Hugo Chávez, que era el principal sostén de su régimen. Sin embargo, no pudo cobrar el dinero porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intervino en la administración Bush y La Habana, por supuesto, culpó el bloqueo económico y se quedó con las computadoras, jodiéndolo a Bill Gates, que se supone que de todas formas se compensó con más y más manipulación biopolítica de los ciudadanos cubanos. Miguel, que de joven recorrió provincias inspeccionando salas y funerarias, ahora gobierna un territorio que se muere de a cuotas. Mientras el pueblo sufría 4 epidemias, destrucción y hambre, el dictador Miguel Díaz-Canel aparecía en televisión arando la tierra por primera vez en su vida en honor al Che Guevara. Pero esa misma noche, el dictador pudo disfrutar de una cena lujosa y lujuriosa junto a su mujer Liz en un restaurante exclusivo de Miramar, un sitio reservado para altos cargos y turistas extranjeros. El mantel era de lino blanco, el vino argentino. Un violinista tocaba Son de la Loma de fondo. Miguel intentó relajarse, pero algo no lo dejaba. Le molestaba la torpeza con la que su esposa hojeaba el menú, blandiendo sus uñas postizas. De pronto posó su mirada en Liz Cuesta Peraza, la autodenominada no primera dama, aunque sus gestos exhibían lo contrario. En abril del 2025, mientras familias cubanas hacían filas interminables por un pedazo de pan ácido y mohoso, Liz Cuesta bajó de un avión privado en Honduras luciendo unas gafas Gucci modelo Square Acetate and Metal, con cristales polarizados que se oscurecen automáticamente ante el sol. Más de 800 euros la pieza. El salario de un médico cubano roza los $20 mensuales. Harían falta 40 meses de trabajo o 40 salarios de 40 médicos para pagar las gafas de sol de la esposa del presidente. El contraste era visualmente agresivo. Díaz-Canel y su séquito viajan en aviones arrendados a $10.000 la hora, mientras en los hospitales pediátricos de Camagüey los niños esperan atención en pasillos oscuros, debatiéndose entre un hilo de vida y la parca. En sus giras por Vietnam y China, Liz Cuesta luce vestidos de seda de alta costura, mientras mujeres cubanas lavan ropa con jabón de platos, cuando hay, porque el detergente es un lujo. No había consigna capaz de tapar el cinismo a esta María Antonieta contemporánea, la aristócrata roja viviendo a las costillas de un pueblo esclavizado. Díaz-Canel apartó la mirada de su María Antonieta e intentó beber, pero no pudo. Los nervios se apoderaban de su cuerpo. No sabía por qué, pero sentía que algo malo, a él y a su tiranía, estaba a punto de sucederle. Los mayores temores de Miguel se hicieron realidad a inicios de año, cuando se enteró de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores a manos del ejército de Estados Unidos. A su escritorio llegaron informes de que entre los muertos se encontraban 32 agentes de inteligencia, yo manejo que algunos menos, lo cual fue un golpe duro para el orgullo dictatorial. Cuando el sol salió e iluminó las costas caribeñas, los acontecimientos en Venezuela sorprendieron a todos, y fue un golpe severo al orgullo patriótico que tanto insuflaron los bolivarianos, como si se recuperaran de una fuerte resaca luego de una noche de desenfreno. Horas después del operativo estadounidense se confirmó la muerte de más de 50 militares, cuyos cadáveres fueron encontrados en medio de los escombros. Según el gobierno americano, 32, aunque según mis fuentes 14, pertenecían realmente al ejército cubano y formaban parte del primer anillo de seguridad encargado de proteger a Maduro. Esa noticia confirmó el grado de injerencia de La Habana en la dictadura chavista, porque esos militares cubanos no solamente se dedicaban a proteger el pellejo del ogro, sino a realizar operaciones de inteligencia que permeaban en todos los niveles del Estado venezolano. Curiosamente sujetado como alguna vez los rusos sujetaron al cubano. Aprendieron de la KGB.
El castrismo no tardó en utilizar sus muertes como propaganda política, pero de muy bajo perfil. En todas sus redes sociales, el Partido Comunista publicó comunicados que condenaban la agresión yanqui imperialista. Intentaron vender a los 32 fallecidos como si se tratase de héroes de guerra. Insisto, se estima que 18 de los que dan muertos en realidad vendieron a Maduro, pero eso es cosa para otro capítulo. Miguel se quedó callado al escuchar la noticia. La rabia le subió por las venas y apretó el puño con dureza. Su ira no solo venía por la exposición del aparato de inteligencia en Venezuela, sino por los insultos lanzados contra su persona por parte de Marco Rubio, el secretario de Estado. Suffice it to say, Cuba is a disaster. It's run by incompetent, senile men, and in some cases, not senile but incompetent nonetheless. It has no economy. It's in total collapse. And by the way, they were, all of the guards that helped protect Maduro, this is well known, their whole spy agency, all that were full of Cubans. Nuestro hombre no perdió el tiempo. Ordenó movilizar el aparato estatal en favor del chavismo y usar la muerte de los espías cubanos como propaganda nacionalista, pese a la oposición de sus familias. ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo genocida, inmoral y fascista! Este acto de terrorismo de Estado que acaba de ocurrir en Venezuela es un atropello escandaloso a las normas del derecho internacional. La agresión militar a una nación de paz que en nada amenaza a Estados Unidos y el secuestro de un presidente legítimo electo soberanamente por su pueblo. No puede haber silencio ni aceptación de ese acto de terrorismo de Estado, solo comparable con los crímenes contra la humanidad que comete el sionismo israelí en la Franja de Gaza. El muy oscuro objeto del deseo imperialista es el petróleo venezolano. Son las tierras y los recursos naturales de Venezuela. No, señores imperialistas, este no es su patio trasero ni territorio en disputa. No aceptamos ni reconocemos la doctrina Monroe, ni reyes ni emperadores trasnochados. Por Venezuela y por supuesto también por Cuba estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, hasta nuestra propia vida, pero a un precio muy caro. No son tiempos de medias tintas, son tiempos de definiciones y de tomar partido frente al fascismo y la barbarie imperial. No obstante, las acciones de la dictadura tuvieron el efecto contrario al deseado. Varios cubanos que tienen conexiones clandestinas a internet, yo sé que de hecho por lo menos 600 nos miran, cuídense amigos, expresaron su profundo disgusto por este homenaje, calificando a los fallecidos de cobardes que murieron luchando, literalmente para colonizar un gobierno extranjero asesino de su propio pueblo. ¿Quieren saber lo más surrealista de todo? Bueno, el castrismo está llorando con lágrimas de cocodrilo. A gente que en un inicio ni siquiera existía, según ellos mismos, porque durante décadas negaron tener agentes en el interior del Estado venezolano. Decían el típico cuento de solo tenemos médicos, a través del cual también, por cierto, tienen colonizado Brasil. En 2019, panfletos oficialistas como el Granma calificaban a todo el que cuestionara sobre la injerencia cubana en Sudamérica de mentirosos imperialistas y, por supuesto, subalternos o assets de la CIA. El delirio místico de los rojos caribeños, que han sido, tradicionalmente infiltrados por la CIA de manera muy eficiente, y si la CIA no mató a Castro es porque no quiso, y se convienen mutuamente, los chicos buenos de la CIA y los chicos malos del comunismo. Todo ese espectáculo, toda esta pompa, todo este circo, terminó en que los dirigentes comunistas, castristas, le dijesen a los deudos de los agentes fallecidos que no podían repatriar sus cuerpos, lo cual enfatiza el punto de que probablemente la mitad nunca murieron. Ustedes se preguntarán por qué. La dictadura aseguró que existen limitaciones operativas en los aeropuertos y la situación de Venezuela complicó las cosas.
Los familiares, que están esperando el cuerpo de las víctimas y presuntas víctimas, criticaron abiertamente al régimen, señalando que no les contaron cuáles fueron las causas reales del deceso de sus seres queridos y que la excusa dictatorial no tiene ningún sentido, puesto que días atrás declararon que todo su personal en Caracas estaba debidamente custodiado. A pesar de ese show grotesco, había un aspecto que le quitaba el sueño a Díaz-Canel y es la energía eléctrica. Era consciente de que las reservas eran escasas. Ni Gaesa, el brazo empresarial de los militares y el motor del Estado mafioso, podría resistir con el tiempo. Gaesa fue clave para construir hoteles de lujo vacíos, monumentos de cristal para alimentar el ego de la élite roja y proyectar una imagen falaz de prosperidad. Gastaron más de $5.000 millones en proyectos estúpidamente faraónicos. Dinero que exiliados enviaban con el sudor de su frente a sus familias y que terminó desviado a las suculentas cuentas de los generales en offshore del Caribe, que son por supuesto magnates, que miran la isla como propiedad privada. Pero ese dinero se les agotó. Las cuentas del régimen quedaron en rojo y nadie quiere repatriar sus capitales. Antes Venezuela suministraba petróleo. Ahora, con la caída de Maduro, encontraron otro proveedor más grande, México. Si el régimen no se derrumbó aún, fue gracias al salvataje proporcionado por México. Sí, México se ha convertido en el principal proveedor de Cuba desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y obviamente lo sigue siendo bajo el gobierno de la coautora de la Agenda 2030, becaria de la Fundación Rockefeller y amiga de Cuba, Claudia Sheinbaum, que pasó su luna de miel allí, aunque ella vivía en California cuando estudiaba en Berkeley, con su marido, Carlos Simas, el que luego entregó a la policía, aunque habían robado juntos. Entre enero y septiembre de 2025, la empresa estatal Pemex, mediante una subsidiaria llamada Gasolinas Bienestar, envió a la isla más de 17.000 barriles diarios, lo que significa un exponencial crecimiento del 121%. Cuando fue cuestionada al respecto, Sheinbaum, naturalmente, confirmó que México le enviaba petróleo a Cuba como parte de una agenda humanitaria y energética entre las dos naciones. México tiene con diferentes países en América Latina. México ha estado proporcionando combustible a Cuba. ¿Cuánto le estamos proporcionando a cambio de qué o cómo se entrega este combustible a Cuba? Sí, es compra de combustible, como compran otros países. Ahora hay un excedente de diésel particularmente y se está exportando. Y así como, primero, la ayuda humanitaria, en cualquier caso México siempre la va a dar. Siempre. A Cuba y a otros países que lo necesiten. Estas declaraciones fueron interpretadas como una provocación hacia Estados Unidos, quien se haría cargo de todo el petróleo que salga de Venezuela a partir de ahora. El envío de combustible al gobierno castrista por parte de Morena ha encendido alarmas en Washington y, como sabemos, son bastante serviles los muchachos de Sheinbaum y López Obrador al Pentágono, así que Cuba no cuenta que esta situación se mantenga mucho tiempo, especialmente luego de que varios congresistas americanos exigieron aumentar la presión sobre México para que abandone estas prácticas y a su vez se aleje de Rusia, porque, por supuesto, la opción de asesinar a 200.000 mexicanos está a la orden del día. Evidentemente, todo esto coloca en una posición bastante sensible al gobierno de Sheinbaum, quien desde hace bastante tiempo recibe amenazas cada vez más severas de sus jefes de Washington, de una intervención militar directa para supuestamente acabar con los cárteles y eventualmente llevarse a AMLO, cosa que creo que a Sheinbaum no le desagrada tanto. El resto del panorama sí, porque es difícil gobernar diciéndole a la gente no están invadiendo mientras caen las bombas detrás tuyo, porque ese es el enfoque clásico de los morenistas, decir no pasa nada, está todo bien. Para rebajar las tensiones, Sheinbaum informó que enviarían petróleo a Cuba, pero en muy pequeñas cantidades, sin cortar el suministro entero. Miren. Ayer pregunté a Pemex, que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano, y ahora pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda humanitaria. Y los datos se los podemos dar más tarde.
que estaba Pemex haciéndome la tendencia histórica desde hace varios años. Claro, con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se volvió un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se ha enviado. No aumentará más y podemos conocer esos contratos. Es parte del contrato y también la ayuda que se ha venido dando histórica. Sin embargo, Washington presionó a Sheinbaum para que dejase de enviar barriles de petróleo a la dictadura comunista. Como la nación azteca también se encontraba amenazada por Trump, la presidenta, que estudió en California becada por la Fundación Rockefeller y pasó la luna de miel en Cuba con su exmarido, anunció que dejarían de enviar oro negro a la isla, pero seguirían mandando víveres que obviamente llegarían a manos de los jerarcas castristas. Aún con dichas limitaciones, Díaz-Canel y sus secuaces estaban empeñados en gastar lo que fuera, con tal de permanecer en el poder. Nuestro hombre llegó al delirio de culpar a sus súbditos por el fracaso. Y tenemos que empezar a cambiar desde el partido. Es que nosotros tenemos que lograr que nuestra militancia y nuestras organizaciones bases nos sentamos responsables de todo lo que funciona mal y de todos los incumplimientos. Y que de ahora en adelante, cada vez que hay un problema que enfrentar, cada vez que hay un problema que solucionar, cada vez que hay una traba que romper, digamos, en la organización de base, ¿qué estamos haciendo para esto? Mientras todo se desmorona a su alrededor, volvió la imagen persistente de la isla como un cuerpo febril, sostenido por respiración artificial y al borde de un corte de luz. ¿Hasta cuándo aguantará?, se preguntó en silencio, mirando las costas caribeñas iluminadas por el sol. La respuesta ya no depende de él. Solo le queda seguir administrando el daño hasta que Estados Unidos lo saque de una patada y todo se derrumbe por el peso de la ineptitud de la dictadura. Varios expertos le ponen fecha de expiración, marzo 2026. Ojalá que no se equivoquen. Los invito a compartir en WhatsApp, Twitter, Telegram y Facebook, en todas sus redes y grupos, que este mensaje debe conocerse. Y además, si quieren salvarse de la tiranía, pueden aplicar en clubamagi.org. Cupos limitados, no se quejen, que yo les avisé. Hasta la próxima.